Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental del Golar LNG, una empresa que me pedisteis a través de los comentarios y que espero que os sea de mucha utilidad. Los estados financieros que vamos a analizar a continuación son los de una empresa de ingeniería que está especializada en la fabricación de barcos que licúan gas en alta mar. Este tipo de actividad se dice pues la extracción de gas onshore, ¿vale? Y para ello necesitan elaborar una tecnología pues que la verdad es muy costosa y que es bastante única, entre otras empresas, ¿vale? Golar LNG es una de ellas. Y lo que pasa es que este tipo de productos es algo muy concreto, muy específico, algo que requiere pues de una gran especialización y que los bancos están dispuestos a financiar. Por lo tanto, vamos a decir que la empresa tiene cierto MOAT y actualmente el precio de la acción cae un 2% en la sesión de hoy. En el year to date vemos que la empresa cae un 4,22%, por lo tanto está aguantando, digamos, la caída en bolsa de muchas otras empresas. Y fijaros que en el largo plazo pues lleva una caída del 26%. Según tengo entendido, según he leído y también por mi propia experiencia, esta empresa es algo compleja y pues difícil de analizar. Pero bueno, nosotros vamos a intentar analizar desde el punto de vista más objetivo los estados financieros que ha presentado la compañía este Q1 del año 2023 y de este modo vamos a poder obtener una idea, una imagen, ¿vale? De qué es lo que está sucediendo en la empresa. A priori, actualmente la empresa tiene una capitalización bursátil de unos 2.271 millones aproximadamente, un PER de 6,7 veces y reparte un dividendo del 4,73%. Y nos vamos directos a los estados financieros. Vamos a empezar por la cuenta de resultados a 31 de marzo del año 2023. Vemos cómo estas ventas aumentan un 25% respecto al periodo del año anterior, en el cuarto trimestre, pues las ventas pasan de 59 millones a unos 74 millones aproximadamente. Y si comparamos con el mismo periodo del año anterior, a 31 de marzo del año 2022, vemos que las ventas pues se incrementan un 1,4% apenas. En cuanto a los gastos operativos, vemos que estos se incrementan un 37%. Esto pues no es lo más deseable, pero lo que pasa es que la empresa nos encontramos que llega a unas pérdidas de 93 millones de euros. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Por un lado, vemos que la empresa ha tenido pues unas pérdidas por las coberturas de oil and gas que ha realizado, productos financieros que son como coberturas. Eso va en función de la cotización del precio de estas materias primas. La empresa pues se pacta unos precios cerrados con los clientes y cuando hay variaciones en el mercado, pues si el valor está por encima del precio pactado, la empresa está perdiendo un dinero. Si el precio pactado por la empresa pues, es superior al precio de mercado, pues la empresa tiene un beneficio. Fijaros cómo en el inicio del año anterior, pues la empresa tuvo unas ganancias de 210 millones, en este periodo, pues de unos 57 millones. Esto lo tendremos que tener en cuenta porque al ver muchas fluctuaciones, pues podríamos llegar a preocuparnos, pero bueno, teniendo en cuenta que hay un beneficio superior en el año anterior, pues no lo vamos a valorar negativamente. Sin embargo, vamos a tener que intentar comparar esto con el patrimonio neto para ver si de un golpe nos podemos descapitalizar la empresa de la nada. Es decir, imagínate que aparecen de aquí unos 500 millones de pérdidas por culpa de estas coberturas, ya sea porque se hayan hecho mal o por un hecho extraordinario del mercado y nuestro patrimonio sea de 300 millones, entonces nos quedamos con patrimonio neto negativo y contablemente sería una quiebra técnica. El caso es que lo hemos de tener en cuenta. Y luego, por otro lado, vemos cómo lo mismo. Hay unas ganancias de las inversiones en equity securities, ¿vale? En inversiones de patrimonio. En este caso hay unas pérdidas de 62 millones, mientras que en el anterior unas ganancias de 344 millones. La verdad es que el año anterior pues, fue bastante bueno en este sentido. Sin embargo, hay que tener en cuenta, pues estas exposiciones, estas variaciones pueden llegar a afectar a la empresa y se ha de entender a la perfección. Ya os he dicho que era una empresa compleja de entender. Al final del periodo del trimestre nos encontramos que la empresa tiene unas pérdidas de 93,7 millones de euros y por lo tanto, bueno, no ha sido un buen año o un buen periodo, en un buen trimestre en lo que se refiere a ganancias. Y ya nos encontramos en el estado de flujos de efectivo a 31 de marzo del año 2023. Vemos que fruto de las operaciones la empresa genera unos 59 millones frente a los 137 del cuarto trimestre del año 2022 y unos 55 millones del mismo periodo del año anterior. Por lo tanto, bueno, una generación de caja positiva, un poco estable si la comparamos con el periodo del año anterior y algo inferior a lo que fue en el trimestre anterior. En cuanto a los flujos de inversión, vemos que la empresa desinvierte unos 87,9 millones, en el año anterior, en el cuarto trimestre, desinvirtió unos 436, mientras que en el año 2022, en el primer trimestre, invirtió unos 79 millones, ¿vale? Aquí luego ya lo analizaremos en detalle. Y en cuanto a los flujos de financiación, vemos que la empresa pues, ha pagado, han salido unos 140 millones. Fijamos que en todos los ejercicios sale un capital. Fijaros cómo se excluyen de la generación de efectivo de caja
estas variaciones, ¿vale? Del valor en inversiones en equity securities y también de los instrumentos derivados que la empresa pues ha contratado. Estos se excluyen porque acaban alterando la generación de caja y además que muchas veces no son materializadas, no son ganancias o pérdidas materializadas, simplemente había una fluctuación del valor de algún activo, ¿vale? Y en el vencimiento de este activo financiero, por decirlo así, es cuando se verá reflejada la pérdida. En cuanto a las necesidades de working capital, vemos que se han incrementado los other current and non-current assets, por lo tanto aquí se han acumulado saldos, ¿vale? Luego lo veremos a continuación. Y al final de cuentas, si comparamos esta generación de caja con la inversión, vemos que prácticamente el 50% se va a CAPEX o proyectos bajo desarrollo. Luego vemos que la empresa ha desinvertido en Equity Method Investments y luego en Equity Securities, ¿vale? Por lo tanto, la empresa hace juego de su liquidez para su propio beneficio. Fijaros las grandes ganancias que hubo en el año anterior. Luego, algo que me ha gustado mucho es el buen ritmo de pago de la deuda que tiene la empresa. Fijaros cómo únicamente en el año 2021, pues pedía unos 206 y pagaba más, pagaba unos 343 millones. Lo mismo, pues en el último trimestre del año 2022 se financiaban unos 18 y pagaba unos 185 y este trimestre, bueno, ha sido más unos datos más modestos, pero sin embargo continúa con esta dinámica, ¿vale? Pide unos 10 millones y paga unos 37. Por lo tanto, esto me ha gustado, ¿vale? Una empresa comprometida en liquidar su deuda lo antes posible, ¿vale? Para luego, pues cuando lo necesite, volver a endeudarse. A mí me parece un ciclo de deuda bastante sano. Luego, en cuanto al pago de dividendos, vemos cómo la empresa pues mantiene este pago, ¿vale? Fijaros en el último trimestre, pues imagino que habría un pago extraordinario, al menos hay diferencias entre el trimestre 1 del año 2022 y el del año 2023, pero bueno, respecto al año anterior ha habido un incremento del pago de dividendo. Y luego vemos cómo hay una readquisición de Hilly Common Units, ¿vale? Hay un desembolso de 100 millones. Por lo tanto, la empresa en este aspecto, pues digamos que es la mayor parte de la salida de estos flujos de financiación. Y ya nos encontramos en el balance de situación a 31 de marzo del año 2023. Lo primero de todo, vemos una empresa con un fondo de maniobra positivo, tiene activos circulantes superiores a los pasivos o vencimientos a corto plazo de 480 millones frente a los 1036. La mayor parte de este activo corriente está en cash and equivalents, por lo tanto lo tiene líquido casi al 100%. Y la verdad que esto es valorable positivamente, ¿vale? Al menos vemos fortaleza financiera en lo que viene a ser al corto plazo. Vemos que en el corto plazo tiene un vencimiento de deuda de 344 millones, ¿vale? Esto tendríamos que ver qué es lo que hace en el siguiente periodo, pero fijaros que este mismo vencimiento estaba al comienzo del periodo, o sea, 31 del 12 del 2022. Por lo tanto, estamos viendo que la empresa, si quisiera pagar esta deuda a corto plazo, lo podría hacer perfectamente y es algo que ha venido haciendo en los últimos ejercicios, tal y como hemos visto en el estado de flujos de efectivo. ¿Qué está financiando esta deuda? ¿Vale? Esto es importante. Por un lado, estamos viendo deuda financiera a corto plazo de 344 millones y a largo de 818 millones. Ambas, fijaros que más o menos suman el importe, ¿vale? De vessels and equipment, que son los activos no corrientes que le permiten a la empresa desarrollar su actividad. Luego vemos activos bajo desarrollo, ¿vale? Que también tienen un importe similar, pero lo importante es que estamos viendo que esta deuda está financiando proyectos a largo plazo y esto la verdad es que está muy bien gestionado y es lo deseable cuando estamos hablando de deuda financiera, especialmente porque la deuda a largo plazo debe financiar proyectos a largo plazo y la deuda a corto plazo debería financiar proyectos a corto plazo. En este caso, pues también es normal que deudas a largo plazo pasen a reclasificarse a corto plazo porque ya llegan los vencimientos. Veremos a ver cómo se comporta la empresa en los siguientes ejercicios y se acaba pagando esta deuda o bien la refinancia. Es un vencimiento importante. En cuanto a la estructura de financiación de la empresa, vemos que tiene unos 1.100 millones aproximadamente de deuda financiera, ¿vale? Deuda que le genera intereses y le genera un gasto. Y luego vemos que la empresa tiene un patrimonio neto que es el 54% del pasivo total. Por lo tanto, estamos viendo una empresa muy capitalizada y algo también muy interesante, lo que me da a entender que es una empresa con pues muy buena gestión a nivel financiero, porque estamos hablando de que puede emplear deuda. Esta la emplea a largo plazo y además tiene pues una parte que es de patrimonio y el 50% de estos activos de aquí es propiedad de los accionistas y no de los bancos. Vemos una estructura muy equilibrada. Vemos que el patrimonio neto, sin embargo, disminuye respecto al año anterior, entre otras cosas por las pérdidas y el dividendo y además de algún ajuste del derivado de los activos financieros que hemos visto en la cuenta de resultados, las variaciones que hemos visto. Y la verdad que Golar LNG es una empresa que la verdad me ha costado analizar. Hay que tener en cuenta que
se están desarrollando proyectos muy a largo plazo, como podemos ver aquí. Estos llegados a su vencimiento, pues se decide, en cierto modo, y perdonadme si me equivoco, se venden o se pasan a proyectos finalizados y empiezan a generar rendimiento, pero estamos hablando de unos niveles de proyectos en desarrollo muy interesantes, lo cual le va a generar ventas a futuro. Estamos hablando del gas licuado. Ya visteis la crisis que se desencadenó por la guerra con Ucrania y Rusia, y por lo tanto estos activos al final de cuentas son estratégicos para los estados, y los bancos esto lo saben y están dispuestos a financiar esta gran masa monetaria para estos proyectos, para que se lleven a cabo. Y la verdad es que la empresa, su solvencia le doy un 10, una gran cantidad de cash, una deuda financiera con una buena estructura, unos vencimientos a corto plazo, pero que pueden ser asumibles fácilmente, y que muy probablemente con la generación de caja más una parte de este cash e incluso un poco se pida de deuda, o sea que se reclasifique, pues se hace frente a la deuda, y el resto de deuda es a largo plazo. Y la verdad es que la empresa, si quisiera asumir más proyectos, podría, porque tiene capital, tiene patrimonio y liquidez. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Darle like, suscribíos y hasta pronto.